Hola, Vitati, siempre bien, gracias a Dios. Y vamos a dar inicio con una entrevista. Está con nosotros ya nuestro médico, el urólogo pediatra Andrés Ayala, para conversar sobre las infecciones de vías urinarias a repetición, sobre todo en los niños. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenos días, Odilí. Claro que sí, con todo gusto. Pues es un tema bastante común luego de las enfermedades respiratorias y las infecciones gastrointestinales, las infecciones de vías urinarias. Es algo muy frecuente en la niñez y también en los adultos. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender de infecciones de vías urinarias? ¿Hay alguna sintomatología, doctor? Bueno, lo principal es definir que en este caso lo que vamos a hablar es de las recurrentes. Ok. O sea, una infección de vías urinarias que da aisladamente no es tanto un problema, pero las que están dando a repetición son las que tenemos al menos 2 episodios de infección de vías urinarias en 6 meses o 3 al año. Entonces, cuando ya tenemos este tipo de problemas a repetición, existe el riesgo de que estas infecciones puedan alcanzar directamente el riñón. Y estas son conocidas como pielonefritis. Y estas pueden predisponer a tener mayores secuelas o complicaciones a nivel al aparato urinario, como son la hipertensión arterial a temprana edad o insuficiencia renal. Esto secundario a algunas cicatrices que se forman en los riñones y según la predisposición genética que tengan las personas, pues esto puede avanzar. No significa de que todos los niños que tengan infecciones de vías urinarias recurrentes van a sufrir estas secuelas o complicaciones. Sí, pero hay que estar pendiente, doctor. ¿Pero a qué se debe que sean recurrentes, que a cada momento estén padeciendo, verdad, de esas infecciones de vías urinarias? ¿Será el aseo personal, algún tipo de medicamento, el ambiente? ¿A qué se debe, doctor? Sí, hay varias vías por las cuales se adquieren las infecciones de vías urinarias. Puede ser la más común es la ascendente, la cual viene asciende a través de la uretra hacia la vejiga o puede llegar hasta los riñones. Sí. En las niñas hay una mayor predisposición por la anatomía, la cercanía que existe entre el ano y por lo tanto las bacterias que están alrededor del ano y la uretra, que es el orificio por el que hacen pipí. Entonces esta cercanía hace que el sexo femenino esté más predispuesto a las infecciones. Los otros son los hábitos. El hecho de aguantarse las ganas de hacer pipí es un factor de riesgo. La higiene es muy importante también. Evitar aplicar algunos productos químicos, jabones, perfumes, que puedan cambiar el pH y entonces ahí se pierde una barrera importante de defensa. Es decir, y me encantaría, doctor, ese tema que usted acaba de tocar en cuanto a los productos que son prácticamente para duchas o lavados, ¿verdad? En las vulvitas de las niñas. Yo he escuchado bastante, es que eso es para dar un olor bonito, es para que ella esté cómoda, para que esté fresca, y etcétera, etcétera. ¿A qué predispone eso? ¿Eso es correcto? ¿O a qué edad se puede utilizar estos jabones vaginales? No son recomendados a ninguna edad. Okay. Ni en la niñez ni en la adultez, puesto que esto va a cambiar la acidez normal de los genitales, que es un factor de defensa. Entonces no se recomiendan el uso de duchas vaginales y los jabones, preferiblemente usar un jabón neutro que no vaya a cambiar el pH y por lo tanto la defensa. Un poco también a veces las toallitas húmedas famosas que utilizamos pueden también cambiar el pH de ahí. Entonces a veces es preferible utilizar agüita y jabón. Un jabón neutro. Okay. Se recomienda. ¿A qué edad un niño ya puede presentar estas infecciones? ¿Desde que nace o hay una edad pediátrica específica? Desde que nace, pero son mucho más frecuentes en edad escolar y preescolar. Hay algunas malformaciones de las vías urinarias y hacia ahí se deriva la investigación de por qué están sucediendo infecciones recurrentes. Ahí dirigimos la investigación de ver si hay alguna otra patología que esté predisponiendo a que esté sufriendo infecciones. Dentro de ellas, por ejemplo, estudios de imagen como un ultrasonido renal y de vías urinarias, medir la orina postmiccional que queda en la vejiga después de que el niño va a hacer pipí. Algunos otros estudios especiales como
un estudio que se conoce como uroflujometría con electromiograma, que este electromiograma lo que nos lleva es a poder registrar la actividad eléctrica de los esfínteres. En los niños es bastante frecuente que ellos todavía tengan una incoordinación o un mal uso a veces de los esfínteres. Y esto los lleva a que tengan trastornos miccionales. Si no vacían completamente la orina por estar activando los esfínteres, entonces esta orina residual que queda en la vejiga tiene más riesgo o más predisposición de que las bacterias se multipliquen y a su vez puedan llevar a una infección. Doctor, ¿a qué se debe que también nos consultaban que no se ha curado correctamente esa infección de vías urinarias? ¿Podría predisponer a que sea recurrente también? Nos preguntan eso. Bueno, ahí ya no sería recurrente, sino una infección persistente, ¿verdad? Pero ahí también nos ayudamos mucho de los exámenes bacteriológicos, como es el examen general de orina y el urocultivo, que también está acompañado de algo que se llama antibiograma. O sea, el urocultivo es un estudio especial en el cual nos va a reportar la cantidad de bacterias que crecen en orina, y esto nos va igualmente va a reportar que una serie de antibióticos que pueden servir y que se conocen como sensibles o que son resistentes a este tipo de antibióticos. Se reporta una lista de antibióticos a los cuales es sensible la bacteria y a los cuales ella se resiste. Ok, doctor, también cuando ya están estas infecciones de vías urinarias, a veces incluso se automedica al niño. ¿Qué es lo que puede provocar? Porque ya está recurrente, ya ha insistido prácticamente esa enfermedad en que se cura y después reaparece y reaparece y reaparece. ¿Qué es lo que puede predisponer? Usted ya decía quizá hasta problemas renales, pero además de eso. Bueno, primero el automedicarse antibióticos y el abuso del uso de los antibióticos puede llevar a que haya una resistencia microbiana generalizada. Luego esos antibióticos no van a tener el mismo efecto y van a crear resistencia. Creamos una línea de bacterias resistentes. En algunos casos, cuando tienen infecciones recurrentes, algunos pacientes son candidatos a utilizar antibióticos permanentes a dosis bajas para evitar el crecimiento de las bacterias, mientras nos da la oportunidad de investigar si existe algún factor anatómico o funcional que esté predisponiendo a la infección. Ok, en cuanto a la sintomatología, doctor, nos preguntan, ¿puede también confundirse con algún problema de vías respiratorias, los problemas de infección de vías urinarias, la sintomatología, en base a eso también el medicamento? Va a depender de la edad. En un niño pequeño, pues los síntomas, un recién nacido, por ejemplo, o un lactante, los síntomas son bastante inespecíficos. Pueden haber rechazo al alimento, la actividad del niño puede estar disminuida, puede haber vómitos, puede haber fiebre. Entonces sí, en algún momento pueden compartir síntomas con alguna infección de algún otro lado. Para esto es que si estamos sospechando de algo respiratorio, pues tendríamos que tener también algún síntoma respiratorio como tos, secreción nasal, estornudo. Pero, cuando solamente tenemos síntomas inespecíficos como los mencionados, vómito, el niño no quiere comer, está irritable, tiene menos actividad y tiene fiebre, entonces sí podría confundirse con cualquier otra infección. Ok, gracias a las personas que siempre comentan a través de nuestras redes sociales en Canal 10. Doctor, usted hablaba también de los exámenes, de la importancia de esos exámenes. ¿Cómo se puede preparar al menor para realizar esos exámenes, ya sea el examen de orina o el urocultivo? En cuanto al de orina, lo principal es tener una higiene previa a la toma de muestra de orina. Y es muy importante la toma de la muestra de orina. Sí. Debe ser se recomienda que sea la primera orina. Existen varias técnicas. Existe una bolsita recolectora, pero en esta tenemos el riesgo de contaminación con las bacterias que están cercanas. Existe la técnica del chorro medio, que es que el niño orina un poco, esa orina se descarta porque viene contaminada y se recoge el chorro medio, como dice. Y las otras son un poco más invasivas, que es colocar una sonda por la uretra y extraer la orina directamente de la vejiga. Correcto, doctor, muchísimas gracias. Y también las recomendaciones que podemos brindar a los padres de familia. Sí, claro que sí. Lo general, las niñas pues están más predispuestas, hay que tener
mucho cuidado con higiene de ellas. La ropa interior es muy importante, que sea de algodón, que pueda permitir una buena ventilación. Evitar los malos hábitos como aguantarse las ganas de hacer pipí e ingerir bastante agua y una dieta saludable. Gracias, doctor Andrés Ayala, es urólogo pediatra. Si usted quiere hacerle alguna consulta, ahí veíamos los números de teléfono en pantalla, con gusto el doctor Ayala le va a atender. Recuerden que siempre les decimos a ustedes que la medicina debe ser preventiva y mejor aún con nuestros hijos.